Al aire. Buenas tardes a todos y bienvenidos a una edición más de Transfer Tech Talks. En la edición de hoy vamos a estar abarcando la segunda parte de lo que es propiedad intelectual y retomando la conversación de la última vez. Nos van a acompañar Ariel Insaurralde, el bioquímico, y Angie, también nuestra abogada, para tratar un poquito más en profundidad este tema. ¿Qué tal? ¿Cómo están Ariel, Angie? Le estoy saludando también a los chicos, a Lilian, a Leandro que hace posible esta transmisión y a Anton también que nos acompañan para justamente ver cómo podemos profundizar más sobre este tema y también comprender justamente qué es lo que hace TransferTech en todo este sistema. Así que bienvenidos y Ariel, te cedo la palabra para que des una breve introducción. Muchas gracias, Ingrid. Estamos muy contentos de estar de nuevo al aire en este programa. Quisiera saludarle a todos los chicos, a todos los integrantes del equipo y a todos los que nos están siguiendo. En este programa lo que vamos a ver es lo siguiente a los puntos que vimos en el primer programa. Buscamos que se entienda cuál es el proceso de gestión de la propiedad intelectual, que son los pasos por medio del cual logramos al final la concesión de un derecho de propiedad intelectual, ya sea para un producto o un proceso. Para eso nos acompaña la directora de propiedad intelectual de TransferTech, que es Angie. Hola, Angie. Hola, ¿qué tal? Buenas noches a todos. Y bueno, para dar seguimiento a esto, lo que querríamos hacer es, si vas a la siguiente diapositiva, Anton, un recuento de lo que fue el programa anterior. Angie. Bueno, como ya decía Ariel, bienvenidos a todos. Eh, Vamos a hacer como un pequeño repaso, un recuento de la sesión anterior, iniciando por los conceptos y fijando ese concepto básico de los derechos de propiedad intelectual, entendidos como las creaciones de la mente humana que permiten al creador, ya sea el titular de una patente, una marca o un derecho de autor, gozar de los beneficios que derivan de esa obra, ya sea por la realización de esa obra o por la inversión realizada en relación a la misma. También recordar que contempla el derecho a beneficiarse con el reconocimiento y los intereses morales, así como patrimoniales. Eso vendría a ser lo relevante en cuanto al concepto, abarcando las cosas más importantes. Luego también hablábamos de las categorías, la división en dos categorías puntuales, que son las de derecho de autor y las de propiedad industrial. Es importante recordar que lo que nos da la concesión de un derecho de propiedad intelectual es una exclusividad, que sería como un monopolio temporal, ¿verdad? También nos da una territorialidad, que sería que los derechos y la concesión es en un territorio determinado y en un tiempo determinado, que para patentes, por ejemplo, son 20 años, Angie. Así es. En cuanto a los derechos de autor, son reconocidos a nivel mundial. La OMPI, que es la Organización Mundial de Propiedad Intelectual, no cuenta hasta hoy con un sistema determinado, a diferencia de, por ejemplo, las patentes, que existe una base de datos y también está estructurado, pero esa es la diferencia puntual. Las patentes tienen un tiempo determinado de 20 años y luego pasan al dominio público. La concesión de la titularidad es determinada por el Estado donde es registrada esa patente y a partir de ahí es donde uno puede hacer uso de la misma. Pero vimos en el programa anterior de que no todo puede patentarse. Por ejemplo, vimos que las ideas no pueden patentarse porque requieren de algo tangible, digamos, Angie. Y que también Así hablamos mismo, de lo que son los requerimientos de patentabilidad. Y para esos requerimientos de patentabilidad hablábamos de una novedad, que debe ser una novedad a nivel mundial, que está delimitada por el estado de la técnica. En otro punto es la altura, la altura inventiva, o también está relacionada con lo que se llama obviedad, ¿sí?
Y en tercer punto, lo que tiene que ver con la aplicación industrial, que es el poder escalar el producto, el poder replicar el producto. Así es, Angie, ¿sí? Sí, también algunos toman el término como nivel inventivo en el segundo requisito. Sí. Estos tres deben de reunirse en su totalidad. Eso significa que una idea que pasa a ser creación ya es expuesta de la mente del inventor al exterior, tiene que cumplir con esos tres requisitos. Estos resultados y creaciones de la mente pueden realizarse por dos vías conocidas actualmente, que puede ser como resultado de una investigación, así como puede ser por un proceso de innovación. Eso también es una cuestión puntual y durante el proceso vamos a ir justamente hoy hablando de eso. Luego, yo creo que con eso podemos cerrar lo que son las categorías y mencionar que, por último, que en los derechos de autor también se incluyen muchas otras cosas más que nosotros a veces consideramos que son solamente, por ejemplo, las novelas o cuestiones más literarias. En cambio, en cuanto a derecho de autor, podemos incluir incluso las películas, obras artísticas, así como también, hoy en día muy importante, en nuestro país, a diferencia de otros países, todo lo que viene a ser software y demás recae en cuanto a la categoría de derecho de autor. Derecho de autor. Sí. En cuanto a la importancia, veíamos que uno de los mayores beneficios es el beneficio patrimonial y también de reconocimiento que tienen quienes registran estas obras. Pero además, Angie, es una herramienta de negociación también. Es mucho más fácil negociar cuando vos tenés la patente, cuando vos tenés un derecho de propiedad intelectual. Además de que te da mucho más prestigio. O sea, una empresa que tiene sus patentes, digamos, tiene un prestigio superior a una que no tiene patente, ¿verdad? El Ariel, posicionamiento Angie, en el mercado, por lo tanto, es superior. Ariel, Angie, en ese sentido, ¿a qué se refieren ustedes con negociar? Yo, inventor o yo, desarrollador de alguna tecnología a través de conocimientos científicos, eh, ¿por qué para mí es importante negociar? Yo que con mi creación no puedo hacerlo a nivel industrial o realmente no tengo noción de para qué serviría patentar o registrar en ese caso, ¿en qué me beneficia a mí negociar y qué implica ese proceso de negociación? Bueno, básicamente una de las cuestiones que te brinda, así como dijo Angie, es que vos recibís la exclusividad del trabajo que vos realizaste. O sea, vos generaste una invención, vos generaste un proceso que puede ser pasible de patentamiento, y cuando te dan el monopolio de eso, existe mucha mayor facilidad en cuanto a la formalización para que vos puedas hacer la transferencia tecnológica de lo que inventaste, ¿sí? Ahí entra el término clave, que es transferencia tecnológica. Exactamente. En cuanto a otro punto muy importante, hablando de negociación y, como decía Ariel, de transferencia, no tenemos que olvidarnos de que con la concesión de un título también tenemos la ventaja y el beneficio de poder proteger eso. Proteger en el sentido de que todo ese esfuerzo de creación es protegido contra terceros, en el sentido de que si yo invento determinado producto, otra persona no puede utilizar sin que yo conceda ese permiso. Ahí también radica otra de las importancias. Y eso tiene una repercusión en la estrategia de comercialización, así como también a veces de marketing, y también una cuestión, un proceso interno por detrás de la creación y la titularidad de esas patentes. Porque hay algunas empresas, así como industrias, que cuentan con una infinidad de número de patentes. O sea, en número cuentan con muchas patentes y están gestionando constantemente esos derechos y las titularidades. Entonces, uno no solamente tiene que entender que la patente no es una cuestión de protección de algo que yo registro y guardo eso en un cajón. O sea, la patente a mí lo que me sirve es
salir al mundo protegido y también con la posibilidad de negociar eso. Es como, no querría llamarlo como una moneda de cambio, pero sí algo de valor, o sea, algo que yo puedo negociar en el sentido de que yo puedo ceder ciertos derechos, así como yo también puedo exigir de otros. Eso que dice Angie es muy importante porque genera normalmente mucha confusión. O sea, en realidad cuando uno tiene un invento, tiene la posibilidad de someter, de patentar o no, ¿verdad? Si no patenta, puede proteger por secreto industrial, como en el caso, el caso famoso de la Coca-Cola, por ejemplo, ¿verdad? O en el caso de patentar, uno lo que está haciendo es lo contrario, no es que uno está manteniendo en secreto lo que inventó, sino que más bien está divulgando. La moneda de cambio es la divulgación, para que al cabo de 20 años eso pueda pasar a dominio público también. Y ahí, sobre ese mismo hilo conductor, es donde nos damos cuenta que la patente no está ligada a esa idea de, como decía yo, guardar en el cajón y tener en secreto. Es una cuestión que tiene que ser de utilidad. O sea, justamente uno de los requisitos es eso, es la aplicación industrial, es poder sacar al mundo y es poder crear a partir de esas patentes. Muchas veces el segundo uso y demás incluso es una cuestión de mucho debate y también de muchas restricciones. Por eso me gustaría pasar a la sesión anterior de vuelta, hacer como un conteo de las preguntas que tuvimos en la sesión anterior y también comentarles de que tenemos determinado de que en cada sesión vamos a tener como esta retroalimentación y también la respuesta a preguntas que puedan surgir sobre la marcha. Nos preguntaban... Así que Angie, pregunten y les respondemos en la siguiente sesión. Súper, sí. Esa va a ser la dinámica. Como nos fijamos 30 minutos, esa va a ser la dinámica. Nos dejan las preguntas y luego nosotros incluimos al recuento de la próxima sesión. Nos preguntaban en la primera sesión de los conceptos básicos si los investigadores son conscientes de los procesos de propiedad intelectual. Si nosotros considerábamos que estos investigadores que generan creaciones son conscientes de los procesos. Y la respuesta en sí es, no sé si llamarla desalentadora, pero sí prometedora en cuanto al estado en el cual nos encontramos como país, de que no existe una cultura de protección ni una cultura de inmiscuirnos en propiedad intelectual desde el inicio y desde el vamos en proyectos. Esa es la realidad nacional. No solamente en cuanto a patentes. Como yo le comentaba a Ariel, el año pasado no sé si decir, me tocó la oportunidad, pero me ocupó investigar sobre patentes en la Universidad Nacional de Asunción. Y a mí me llegó la gran sorpresa de que inicié la investigación pensando que era falta de plata, pero es falta de conocimiento a veces. O sea, es falta de conocimiento y asesoramiento durante el proceso de elaboración del proyecto. Muchas veces no tenemos como un requisito para el inicio en sí, ni tampoco tenemos pensado al momento de sentarnos a redactar los proyectos lo que tiene que ver con propiedad intelectual. A veces termina y ahí es como que, esto salió, ¿y ahora qué? Es así como que se queda flotando el resultado y a veces hay un empuje para llevar eso al nivel en el cual tiene que llegar y ser protegido y hay veces que no. Es una realidad a nivel nacional y también me arriesgo a decir que a nivel regional, que hay dos vías en cuanto a la gestión y la protección. La que toman quienes desde el vamos tienen en cuenta eso y también los que ya luego se encargan de hacer la vigilancia y ver qué resultado es el que salió y qué hacemos con ese resultado. Y esa Angie, es una falla del sistema grande, o sea, no es una falla de los investigadores, simplemente de los financiadores, sino del sistema de ciencia, tecnología e innovación, ¿verdad? Que es lo que debería construirse y desde el Estado mismo impulsarse, ¿verdad?
porque acá no solamente tiene la culpa aquel investigador que redacta su investigación sin mirar la posibilidad de poder patentar algo o de obtener algún tipo de rédito o negociar acerca de los productos que pueda tener su investigación, sino que también de parte del financista, que debería poner claramente como requisito el poder obtener, no digo para todo tipo de investigación, pero para aquellos que, sobre todo para aquellas investigaciones que son aplicadas, financiar, pero con el requisito de poder obtener algún tipo de estrategia de propiedad intelectual y algún producto con el cual se pueda negociar posteriormente o que pueda ser útil para la sociedad. Exactamente. De hecho, que no, es como que como sociedad, al menos acá en Paraguay, todavía no comprendemos o tenemos total desconocimiento de lo que es la transferencia de conocimiento, transferencia tecnológica o de resultados de investigación. Y creo que justamente también por eso es muy importante lo que nosotros como Transfertec queremos hacer, ¿verdad, Ariel? Así es. No, es así mismo. Es En la así siguiente mismo y es pregunta, parte de culturizar también, ¿verdad? Sí, en la la siguiente siguiente pregunta, Angie. pregunta nos decían si se centran en el desarrollo de su proceso. Ya consideramos también que dimos una respuesta a eso. Se centran durante el desarrollo y luego, una vez terminado, recién, si surge un espíritu y una voluntad de ese proyecto de continuar, buscan opciones para la protección del resultado. Y la última, ¿cuáles serían esos motivos? Que también ya está respondida la pregunta. Los motivos en la mayoría de los casos es el desconocimiento. Muchas veces también ese desconocimiento hace pensar de que en cierta forma es como innecesaria esa protección, ya que terminado el proyecto, terminó todo y el resultado se queda archivado. Nos preguntaban también sobre las indicaciones geográficas y sobre la marcha, justamente eso ya respondimos, pero volvemos a mencionar, ya que son denominaciones de origen, lo que hacen es indicar que un producto es originario de cierto país o región, y dimos el ejemplo justamente en la sesión anterior del champán, que de dónde viene, entonces así nosotros vemos el producto está protegido por propiedad intelectual debido a su origen. Yo creo que con eso podemos Sí, cerrar. pero para ampliar lo que dijiste, hay una denominación de origen en Paraguay que no es explotada y que debería explotarse y que todos sabemos que es así, que es el tema de la stevia, por ejemplo, ¿verdad? Sí, Así que hay eso mucho es una trabajo cuestión, sí, y es una cuestión que tenemos como deuda país. sí, completamente. Creo que con eso podemos terminar el recuento de la sesión anterior y dar inicio al tema de hoy. Si nos podés refrescar lo que comentabas al inicio, Ariel, de que básicamente es la gestión de propiedad intelectual en sí y entendido como proceso. Básicamente lo que queremos presentarle acá en los pocos minutos que queda de programa, porque nos fijamos estos 30 minutos, dijimos que no vamos a hacer lo más largo, que vamos a hacer 30 minutos, es explicar cómo es el proceso desde que el inventor o el innovador o el investigador plantea que tiene un producto, un proceso que él considera que es pasible de proteger por derechos de propiedad intelectual. Esto, como dijimos, puede ser por propiedad industrial, puede ser por derecho de autor. El centro de todo esto es encontrar cuál es la estrategia correcta y para eso nosotros generamos un proceso o un flujo acerca de la gestión de la propiedad intelectual. Este flujograma que nosotros presentamos es exclusivo acá de Transfertec, uno que nosotros tenemos internamente y que queremos presentarles como para que aquel que tenga algún tipo de producto, que pueda tener algún tipo de proceso, pueda acercarse a nosotros también y poder llegar a un resultado, digamos, que busca el innovador. Angie. Sí. Voy a dar inicio explicando básicamente el proceso.
nuestro proceso inicia con una primera reunión, que es la reunión de relevamiento y escucha activa de la persona que se acerca con un resultado posiblemente protegible por propiedad intelectual. Eso puede ser cualquier creador, ya sea de derecho de autor o de propiedad industrial, ya llámese patente, modelo industrial, marca. Entonces, en la cual esa persona creadora que se acerca nos puede explicar básicamente qué nos acerca. Nos explica el know-how, nos explica toda la información técnica relevante y también le vamos haciendo preguntas, vemos exactamente qué tiene. Porque muchas veces sucede que una persona considera que debe de ser protegida de una forma su resultado, pero resulta ser que como se pierden algunas cosas durante el hilo de explicación y demás, resulta ser que hay otra protección mejor. Entonces, es importante esta primera reunión porque es la de relevamiento. Ahí es donde nosotros escuchamos y conocemos exactamente cuál es el resultado en sí a ser protegido. En esta primera reunión, nosotros formalizamos a través de la firma de un compromiso de confidencialidad en el cual el equipo TransferTech se compromete a tener exclusiva confidencialidad de todo lo tratado en esa reunión, debido a que la propiedad intelectual, en la mayoría de los procesos en los cuales hay protección, requiere de confidencialidad y también la novedad es muy importante. Sí. En la siguiente etapa, el siguiente paso que nosotros tenemos es la vigilancia. Bueno, esta vigilancia depende del paso crítico que es la primera reunión. O sea, nosotros tenemos que contar con todo el know-how de lo que él considera que es un producto o un proceso pasible de protección. Y nosotros internamente hacemos el proceso de vigilancia tecnológica, ya sea en bases de datos de patentes, en la USPTO, en la base de datos de la OMPI, en Google Patent, o en base de datos de revistas, y como de la elección de la estrategia de propiedad intelectual. Esa estrategia puede ser una o pueden ser varias en realidad. O sea, nosotros podemos considerar pertinente el poder patentar un producto o un proceso, o también registrar una marca o proteger por derechos autorales. Eso se hace en la segunda ya reunión, se le presenta eso al cliente, y en esa reunión se consensúan, digamos, las finalidades que se buscan, se llega a un punto común y se cierra un contrato con una firma previa de un compromiso también de parte del cliente mismo, porque hay un periodo de sigilo muy importante, Angie. ¿Es así? Sí, es así. En esta segunda reunión, luego de haber identificado la estrategia de protección, ya sea la que el mismo creador acercó o si nosotros identificamos otra estrategia necesaria, nosotros hacemos la firma del compromiso de confidencialidad ya por parte de quien arrimó esos datos. Luego pasamos a una segunda etapa del proceso, que ya es un proceso, hasta aquí, hasta la segunda reunión, nosotros lo que necesitamos es ese ambiente y ese ecosistema de completa confianza y también de conocimiento sobre el resultado y la posible protección. Luego pasamos a un proceso en la siguiente diapositiva de elaboración de esos documentos. Ahí es donde, en el caso de patentes, inicia la redacción de documentos técnicos, así como documentos legales, y la correspondiente presentación ante la DINAPI, que es la Dirección Nacional de Propiedad Intelectual, encargada de la concesión de títulos a nivel nacional. No sé si continúa, Ariel. En cuanto ya quedan 2 pasos más que vienen a hacer el seguimiento. Sí. El seguimiento, ya sea en el caso de que existan ciertas oposiciones o demás en caso de marcas, procesos y seguimiento pertinente en cuanto al trámite burocrático en sí,
ante la dirección o otras dependencias necesarias para la concesión del título, que es nuestro. Creo La que idea en era este presentar punto, estas dos etapas del proceso. Se nos agota el tiempo, así que le cedemos la palabra a Ingrid, pero básicamente es eso para que la gente entienda cómo es la gestión de la propiedad intelectual y cómo planteamos desde TransferTech nosotros ese proceso. más que nada, justamente unir estas ideas y me evoca a la mente una especie de Iron Man. No sé si a ustedes también les da ese feeling. De repente, este proceso de transferencia tecnológica no lo comprendemos muy bien, pero acá lo aclaramos sencillamente en que hay algo con mucho potencial. Hay que justamente después verificar todo esto, hay que diseñar una estrategia y eso justamente, en ese proceso es que TransferTech acompaña y esto es demasiado importante para la sociedad en general, para los investigadores, para los empresarios, para los que quieren emprender y quieren automatizar sus procesos o quieren optimizar sus recursos. De repente tiene tantas aplicaciones que es difícil dar ejemplos para todos, ¿verdad? Pero en ese Es muy sentido, difícil, es así, es muy difícil dar esos ejemplos, pero también remarcar la importancia debido a que la definición de la estrategia en ya sea en un equipo de investigación o en una empresa determinada es sumamente importante en cuanto a la repercusión en estrategia de negocio o en estrategia de marketing incluso. Porque, como decíamos desde el inicio y vamos reiterando, lo importante y el beneficio de la protección es ese rédito económico para continuar con más desarrollo, más investigación o incluso más generación de ingresos. Como comentábamos siempre, los institutos, universidades o empresas en otros países, desde el resultado de investigación generan fondos para continuar con más innovación. Entonces, ese es el gran objetivo que deberíamos de marcarnos a nivel país en sí para poder ir potenciando los resultados a nivel regional. Y recordar que este no es solamente un potencial para instituciones de tipo educativa o universitaria, sino que es para un simple emprendedor o aquel que generó una idea que cree que tenga un potencial que pueda llegar a la sociedad también. A través En de procesos de síntesis, que sea innovación. un innovador. Sí, así mismo. Dale, bueno, encantado de mi justamente parte. eso es lo que nos motiva a nosotros, que también tenemos ese espíritu emprendedor e innovador, y esperemos que se hayan aclarado algunos conceptos, que se haya desarrollado cierta conciencia sobre esto tan importante que es la transferencia tecnológica y de innovación, y esperamos encontrarnos en la siguiente edición de TransferTech Talks con más temas interesantes. Así que gracias Ariel, Lilian, Angie, Leandro y Anton, y nos vemos en la próxima.